Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy el maestro Cristian y hoy vamos a ver el verbo to be. Recuerden que el verbo to be es uno de los más importantes en inglés, así que pongan mucha atención. Como se pueden dar cuenta, hice 3 columnas. En la primera columna están los sujetos, en la segunda columna está el verbo to be que le corresponde a cada sujeto y en la tercera columna está las contracciones. Si no tienen muy en claro el tema de los pronombres personales o sujetos, yo ya hice un video anteriormente en mi canal explicando cada uno de ellos y el tema en general. Si gustan ir a verlo, les voy a dejar el link aquí abajo. El verbo to be quiere decir soy o estoy. Tienen que tener muy en cuenta que cada sujeto tiene su verbo to be. El verbo to be de I es am. El verbo to be de you es are. El verbo to be de he, she, it es is. El verbo to be de we y they es are. No vayan a poner are con I. Eso es completamente erróneo y muy incorrecto. No lo vayan a poner jamás en la vida. Aquí está el verbo to be y aquí está el sujeto. Cada verbo to be le corresponde a un sujeto. Es cuestión de que ustedes vayan practicando, que vayan poniendo ejemplos, que vayan escribiendo oraciones para que se aprendan con qué sujeto va a ir am o con qué sujeto va are o is. Las contracciones son utilizadas para no escribir el verbo to be completo. Aquí están los ejemplos. Bueno, ahora vamos a dar un breve repaso. I am quiere decir yo soy o yo estoy. You are quiere decir tú eres o tú estás. He is quiere decir él es o él está. She is quiere decir ella es o ella está. It is quiere decir esto es o esto está. We are quiere decir nosotros somos o nosotros estamos. They are quiere decir ellos son o ellos están. Aquí viene una pregunta que me han hecho muchísimo siempre que explico este tema. Me preguntan siempre, ¿y cómo puedo diferenciar si me están diciendo que ellos son doctores o ellos están en Alaska? Y es muy simple, solamente tienen que leer el contexto para darse cuenta que lo que nos quieren decir es que ellos están o ellos son. Tienen que leer principalmente el contexto. Es súper fácil, porque no nos van a decir que ellos son Alaska, ¿verdad? Nos dirían, ellos están en Alaska, y se escribe exactamente igual. La pronunciación de las contracciones sería la siguiente. I'm, you're, his, she's, it's, we're, they're. Es importante que se aprendan las contracciones y la forma normal, porque en los exámenes de inglés o en los libros de texto vienen ambas. Es súper importante que se las aprendan. Y un tip que les quiero dar aquí para que se aprendan más rápido las contracciones es, por ejemplo, I am, vemos que aquí tiene una M y el verbo to be de I tiene AM. Aquí lo único que están haciendo es quitarle la A y ponerle la M y la coma. Es lo único, la coma digo, el apóstrofe. Es lo único que están haciendo, no están haciendo otra cosa. Y aquí, por ejemplo, la contracción de you are, your, lo único que están haciendo es quitarle la A y dejarle la RE y su apóstrofe.
Es lo único que están haciendo. Y aquí es lo mismo, se repite. En la contracción de he is, están poniéndole has, que le están quitando la I latina, le están dejando la S y el apóstrofe. Es lo único. Así ustedes se pueden dar cuenta a qué letra le hace falta o cosas por el estilo. Si por ejemplo en su examen solamente les aparece la contracción y quieren que las pasen a forma normal, ustedes enseguida pueden recordar que solamente le hace falta una letra. ¿Cuál es? La A, que sería I am. Es súper fácil. Vamos a dar un breve repaso para pasar a las oraciones. I am, I'm. Yo soy o yo estoy. You are, you're. Yo soy o tú eres. He is, his. Él es o él está. She is, she's. Ella es o ella está. It is, it's. Esto es o esto está. We are, nosotros somos o nosotros estamos. We're. They are, they're. Ellos son o ellos están. Aquí les dejo la tabla para si gustan tomarle captura y estarla repasando. Para empezar con los ejemplos, les quiero decir que aquí en la parte de arriba, como pueden ver, hice una estructura. Esta estructura nos va a servir para hacer cualquier oración utilizando el verbo to be. Y aquí al lado tenemos los sujetos y el verbo to be que les corresponde, para hacerlo muchísimo más fácil y que puedan hacer las oraciones. Bueno, vamos a guiarnos de la estructura. La estructura nos dice que primero necesitamos un sujeto de los que tenemos aquí. Podemos agarrar cualquier sujeto o pronombre personal que tenemos aquí. Yo en este caso escogí I. Lo primero que nos dice la estructura es un sujeto. Ya está, es I, que en español es yo. Después la estructura nos dice que necesitamos el verbo to be de ese sujeto del que escogimos. El verbo to be del que escogimos es am. Lo ponemos aquí. Y después la estructura nos dice que tenemos que poner un complemento. Yo le puse a doctor. Y listo, nuestra oración está terminada. I am a doctor. Y eso es todo. Vamos a ver otro ejemplo. Recuerden, primero nos guiamos de nuestra estructura. Un sujeto, yo escogí he. El verbo to be del sujeto, aquí está he, es is. Is. Y el complemento en New York. Y listo, ya tenemos nuestra segunda oración armada. He is in New York. Él está en Nueva York. Otro ejemplo. Sujeto, escogí we. Verbo to be del sujeto, we are. Are. Complemento, happy. We are happy. Nosotros estamos felices. Volvemos. Sujeto, yo escogí I. Verbo to be del sujeto, am. Complemento, 20 years old. I am 20 years old. Como se pudieron dar cuenta, es súper fácil. Y aquí podemos ver una excepción de muchas que hay en inglés. En la tercera oración. I am 20 years old. Esto en español se traduce como yo tengo 20 años. Aquí el verbo to be nos está dando a entender tengo. Se utiliza para decir nuestra edad.
Y si me preguntan, ¿y cómo puedo utilizar las contracciones? Súper fácil. Aquí hice una nueva estructura y aquí hice una nueva tablita. La estructura nos dice que primero va la contracción, cualquier contracción. Yo agarré la de he. La contracción de he es la S y el apóstrofe. ¿Qué hago? Según la estructura, contracción, la pongo a he, la S y el apóstrofe. Y el complemento. Y así sucesivamente. Contracción, quiero agarrar we, la contracción de we es RE y el apóstrofe, lo pongo. Y lo mismo sucede aquí abajo. Es cuestión de que se vayan aprendiendo en qué orden tienen que ir y sus respectivas contracciones y la forma larga. Pero está súper fácil. Haciendo ejemplos, yo se los prometo que se lo aprenden. Ahora vamos a ver la forma negativa. Lo único que hicimos fue agregarle el not. No hubo más. Si ustedes se pueden dar cuenta, está el sujeto, el verbo to be y el not. Lo mismo sucede en la contracción. Sujeto, la contracción y el not. Lo único que hicimos fue agregarle el not. I am not. Yo no soy o yo no estoy. You are not. Tú no eres o tú no estás. She is not. Ella no es o ella no está. He is not. Él no está o él no es. Y así sucesivamente. It is not. You are not. They are not. Ahora vamos a conocer la pronunciación en las contracciones. I'm not. You're not. She's not. He's not. It's not. You're not. They're not. Lo único que cambió fue que le agregamos el not como les decía anteriormente. No es muy difícil, solamente es cuestión de ir qué cosa se le agregó. Vamos a dar otro repaso para pasar a los ejemplos. I'm not. You are not. She is not. He is not. It is not. You are not. They are not. Ahora en las contracciones. I'm not. You're not. She's not. He's not. It's not. You're not. They're not. Aquí, si se pueden dar cuenta, repetí 2 veces el sujeto de you. Es porque lo podemos ocupar para decir tú o para decir ustedes. Aquí el verbo to be en negativo quiere decir no ser o no estar. Ahora pasemos a los ejemplos. Tenemos nuestra estructura, sujeto, verbo to be, más not, más el complemento. Aquí les puse 4 ejemplos para que le puedan entender mejor. Nos guiamos de la estructura. Primero, un sujeto, I. Después el verbo to be, am. Después el not. Y después el complemento, happy. I am not happy. Yo no soy feliz. Siguiente ejemplo. Sujeto, él, he. Verbo to be del sujeto, is. Not. Después el complemento, a teacher. He is not a teacher. Tercer ejemplo. Sujeto, we. Verbo to be del sujeto, are. Más not, más complement. In a hotel. We are not in a hotel. Nosotros no estamos en un hotel. El siguiente ejemplo. Sujeto, you. Verbo to be del sujeto, you are.
más not, más complemento, Canadian. You are not Canadian. Tú no eres canadiense. Como se pueden dar cuenta, tener la estructura a muchísimas personas se les va a hacer muy fácil porque es cuestión de bajar lo que te está pidiendo. Bajamos un sujeto, bajamos el verbo to be del sujeto, bajamos el not y bajamos un complemento. Y es todo. Ahora vamos a formar contracciones en negativo. Nos guiamos de la estructura. Contracción más not más complemento. De contracción, I am. Fijamos, revisamos. I, la contracción de I es M y el apóstrofe. I am más not más happy. I'm not happy. Contracción. He, la contracción de he es S. He is not a teacher. Y así sucesivamente. We're not in a hotel. You're not a Canadian. Si se dan cuenta es lo mismo, solamente es de estar acomodando los lugares. En la forma interrogativa, como ustedes pueden observar, lo único que hicimos fue poner el verbo to be primero y después el sujeto. Am I? Are you? Is she? Is he? Is it? Are we? Are they? Lo único que hicimos fue cambiar de posición el sujeto con el verbo to be. Esto nos quiere decir estoy, soy. Y algo muy importante que les tengo que decir es que en inglés las preguntas no tienen doble signo de interrogación, un signo de interrogación al principio y uno al final, como en español. Solamente tienen un signo al final de cada pregunta. Am I? Soy. Are you? ¿Eres tú? Is she? ¿Es ella? Is he? ¿Es él? Is it? ¿Es esto? Are we? ¿Somos nosotros? Are they? ¿Somos? ¿Son ellos? ¿O están ellos? ¿Estamos nosotros? ¿Está esto? ¿Está él? ¿Está ella? ¿Estás tú? ¿Estoy yo? En este caso sería en una pregunta. Ya se escucha más coherente. Vamos a ver los ejemplos. En la forma interrogativa es un poco complejo porque en una pregunta siempre hay una respuesta y por lo tanto vamos a utilizar una estructura para hacer la pregunta y vamos a tratar de utilizar el sentido común para responderla. Aquí, si se pueden dar cuenta, utilicé dos letras, la letra A y la letra B, que representan distintas personas. La letra A representa a la persona que está haciendo la pregunta y la letra B representa a la persona que la está contestando. Así que vamos a comenzar. Primero el verbo to be, are, más el sujeto you, más un complemento a doctor. Are you a doctor? Y para contestarla, contestaríamos yes, I am o no, I'm not. Sí, yo soy, no, yo no soy. Aquí en la respuesta, como les dije, podemos utilizar un poco de lógica, ya que nos están preguntando, ¿Are you a doctor? ¿Eres tú un doctor? Y nosotros estamos contestando. ¿Qué contestaríamos si nos preguntan, ¿tú eres un doctor? Contestaríamos, sí, yo soy o no, yo no soy. Para decir sí soy, sí, en inglés es yes, yo soy es I am, yes, I am. Y para contestar yo no soy, no en inglés igual es no, no. Y yo no soy, I'm not. Y listo.
Vamos a ver otro ejemplo para que les quede muchísimo más claro. Hacemos nuestra pregunta. Yo quiero preguntar, ¿es ella bonita? Primero que nada, para preguntar eso tenemos que saber cuál es el verbo to be de she. El verbo to be de she, de ella, es is. Lo pasamos aquí. Después nos dice que tiene que llevar el sujeto. El sujeto es ella y el complemento es pretty. ¿Is she pretty? Y la respuesta sería yes, she is. Sí, ella es. No, she isn't. No, ella no es. Un tip que les puedo dar, en este caso un ejemplo sería, si yo quiero preguntar, ¿estamos nosotros locos? Literalmente. Primero siempre pongan el sujeto, porque poniendo el sujeto primero, nada más buscan el verbo to be del sujeto que sería are we crazy, estamos nosotros locos, y el signo de interrogación y listo, ya tendrían la pregunta armada y es muchísimo más fácil. Bueno amigos, para ya terminar el video, ha sido un poco extenso, muy detallado, espero que la hayan entendido. Aquí les dejo una tabla de los 3 tiempos, afirmativo, negativo e interrogativo. Y un ejemplo, al final también están el verbo to be y el sujeto que le corresponde. Le pueden tomar un screenshot o tenerlo en su celular o pasarlo a su libreta en limpio con una mejor letra para que ustedes le entiendan. Yo lo hice aquí todo pegadito porque la verdad no me entraba. Y es para que se den cuenta cómo cambian los diferentes tiempos en una misma oración. Por ejemplo, she's smart. El sujeto she, verbo to be is, más un complemento que es smart. En negativo, se dan cuenta que lo único que se le agregó fue el not. She is not smart. Ella no es inteligente. Y aquí les dejo la misma estructura para hacerlo en negativo. Y en interrogativo se dan cuenta que lo único que pasó fue que cambiamos el sujeto. El sujeto, en vez de ir primero, como en estas dos, toma en segunda posición. Y primero va el verbo to be. ¿Is she smart? ¿Es ella inteligente? Y la respuesta sería yes, she is. No, she isn't. Sí, ella es. No, ella no es. Esta tabla les va a servir muchísimo, así que yo les sugiero que sí, por favor cópienla, no sean flojos. Y les mando un saludo, se me cuidan, espero que la hayan entendido. Fue un gusto volver a grabar un video y hasta luego. Casi se me olvida, si tienen alguna duda, pónganmelo en los comentarios y yo con mucho gusto les responderé. Y si me quieren dejar sus ejemplos de oraciones que ustedes hayan hecho, igual se las voy a revisar. Ahora sí, hasta luego.